Continuamos con la Comisión de Presidencia. Tercer punto, moción relativa a la responsabilidad política y el deterioro de las principales instituciones del Estado. Tiene 10 minutos para la presentación de la moción el Grupo Juntero Podemos. Gracias, señora presidenta. Procuradores, procuradoras, buenos días a todas y todos. La democracia solo puede sustentarse en el efectivo respeto de los derechos humanos, en el ejercicio de las libertades y en la participación de la gente en el poder político, en el marco de la responsabilidad legal y política de los representantes públicos. Sin embargo, el establecimiento de estructuras delictivas dentro del actual partido del Gobierno español, en connivencia con algunos de los principales poderes económicos y financieros, ha consolidado una trama económica, política, empresarial y mediática al servicio del saqueo de lo público en beneficio de un quid pro quo de favores, millones y opacidad. Como consecuencia de años de gobierno orientado al beneficio de esta trama giratoria de cargos públicos y privados, la situación social ha ido agravándose en un continuo proceso de desprotección y desposesión de derechos que ha llevado a que en el Estado, en la actualidad, más de 8 millones de trabajadores y trabajadoras estén por debajo del umbral de la pobreza. Con más de 1,3 millones de personas sin ningún ingreso, la malnutrición y el hambre afectan a más de 1 millón de personas con una tasa de exclusión social de 5,6 puntos por encima de la media europea. Las reformas legislativas extienden y normalizan la desigualdad, creando un perfil de ciudadanía en estado de precariedad donde ya más de 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en situación económica precaria. La lógica respuesta social ha tenido, por un lado, una mayor dificultad para ejercer el derecho a una información veraz con los grandes grupos de comunicación entregados, según muestran los sumarios judiciales, a las operaciones políticas que pagan las cuantiosas ayudas en forma de arbitraria publicidad institucional y el chantaje de unos propietarios coincidentes siempre con los grandes grupos de poder. Por otro, llevamos demasiado tiempo siendo testigos de un retroceso de las libertades que, mediante leyes mordaza, penalizan los más elementales derechos de protesta, privilegiando una desproporcionada sanción administrativa sobre la tutela judicial. Pero el último estadio del proceso de conquista de esta trama que parasita la sociedad es el inicio de un ataque frontal a las instituciones de control mediante la perversión de los nombramientos de las figuras de defensa de la legalidad. Si el reparto de los órganos de poder judicial, en consonancia con la omnipresente figura del aforamiento, había permitido a los políticos elegir a sus propios jueces, si la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal hacía materialmente más difícil poder condenar a los culpables, acortando los plazos en los complejos casos de corrupción, estos días hemos visto cómo se han seleccionado a los fiscales en función de su capacidad para amortiguar los efectos de las investigaciones policiales, penalizando groseramente a quienes cumplen escrupulosamente la legalidad y premiando a los más dóciles con los intereses protectores del partido de gobierno en una especie de acción ejemplar adversa a los intereses de la legalidad. Mientras las cloacas del Ministerio del Interior se dedican a contaminar procesos judiciales por encargo y a calumniar a opositores políticos, esta nueva fase ha supuesto dejar en sus manos la corrupción de algunos jueces a través de supuestas instituciones de formación para crear estructuras clientelares en la judicatura. Vemos ahora en los sumarios cómo los presuntos delincuentes políticos reciben chivatazos tanto del Ministerio del Interior como de algunos jueces. Vemos, en suma, que las estructuras de control, la policía, la fiscalía, la judicatura, empiezan a verse contaminadas por esta trama corrupta. Hablamos del uso de instituciones públicas y de ministerios para proteger a delincuentes, para proteger a corruptos. Hablamos del uso del Ministerio de Justicia, de quien ha dependido en última instancia el nombramiento de Moix, que ha sido forzado a dimitir, pero que en última instancia ha revelado ser una pieza en una trama más compleja. La estrategia del Partido Popular ante los enjuiciamientos por corrupción es utilizar su situación en el Gobierno para usar la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado para protegerse. Hasta 2016 se contaban más de 800 cargos del Partido Popular imputados en 31 casos de corrupción. La Gürtel, Bárcenas, Bankia, Brugal, Aquamed o La Púnica son solo algunos de los más conocidos a los que se han ido sumando nuevos casos como la Operación Lezo. El propio Partido Popular ha sido imputado por borrar hasta 35 veces los discos duros de los portátiles que utilizaba su extesorero Luis Bárcenas, en los que, según este, se almacenaban documentos que acreditaban la contabilidad en B del partido. Y esto le supuso el dudoso honor de ser el primer partido imputado en democracia. Y hablamos de una organización criminal, y no lo digo yo, lo ha dicho la Guardia Civil.
Es un gobierno que censura, coacciona, encubre, desampara, maltrata y engaña. Son un peligro público, una amenaza social. Por eso, el Partido Popular ha ido colocando las piezas del ajedrez en puestos claves de la judicatura con el objetivo de controlar y tratar de paliar los previsibles efectos negativos que tendrá la cascada de casos de corrupción que salpican a esta formación, que aún se están investigando y sobre los que se están sucediendo vistas orales en diferentes tribunales y que seguiremos viendo en los próximos meses. Ante la resistencia, que solo puede calificarse como heroica, de tantos funcionarios que están dispuestos a jugarse su carrera en defensa de la legalidad, el Estado de Derecho y la democracia, los representantes políticos de una ciudadanía asqueada no pueden cerrar los ojos ante la excepcionalidad política en que nos encontramos. Si los miembros de esta trama política, económica, política y mediática consiguen colonizar las últimas estructuras de control, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Fiscalía y la Judicatura, como han hecho con la política, la economía y los grandes medios de comunicación, la impunidad será la norma y la verdad cada vez más una excepción. En el informe de 2016 de Transparencia Internacional, España es percibida como uno de los países más corruptos. El índice de percepción de la corrupción sitúa a España en el lugar 58 de un máximo de 100, confirmando una tendencia que refuerza la desesperanza ciudadana respecto a esta lacra en el ejercicio del poder público. Como era de esperar, el informe muestra también su preocupación por la creciente opacidad en la toma de decisiones en sectores estratégicos como el eléctrico y el bancario. Es un deber de la ciudadanía en su conjunto no conformarse con este cierre en falso de las investigaciones, con el silencio de las informaciones, con el sobreseimiento de los procesos judiciales por el vencimiento de la ley Berlusconi. Es un deber de la ciudadanía en su conjunto apoyar a esos fiscales que se rebelan contra las maniobras del responsable de la Fiscalía Anticorrupción, a esos jueces que resisten presiones, a esos secretarios que denuncian la corrupción, a esos periodistas que investigan lo que ningún gran medio les va a publicar. Y en este sentido, en el que se convierte en un inexcusable deber ético para los representantes políticos censurar al Gobierno también en estas Juntas Generales, poniendo fin definitivamente a esta etapa de contaminación delictiva de todas las estructuras del Estado, para iniciar un proceso de regeneración democrática que devuelva no solo su independencia a las estructuras de control de la legalidad, sino también el control político del Gobierno a la ciudadanía, como único modelo de que la acción política se oriente a la defensa de la sociedad en su conjunto y los ciudadanos y ciudadanas logren recuperar sus derechos. ¿Y por qué traer esta iniciativa a estas Juntas Generales? La enumeración de motivos podría ser infinita, tantos como el número de casos aislados de corrupción que gangrenan al Partido Popular y a las instituciones que dirigen sus miembros, pero no es la única. Esa sería la primera razón, hacer patente al máximo nivel de la sociedad alavesa nuestro rechazo y condena de la corrupción, que asola gobiernos e instituciones y desola a la ciudadanía. Y la segunda, señalar una cuestión ética más que política. Frente a la corrupción solo cabe tolerancia cero. Las instituciones, los partidos, las personas honradas que estamos en política tenemos el deber ético, cívico y legal de acabar con la corrupción tomando todas las medidas a nuestro alcance. Y entre esas medidas está no sostener, apoyar o pactar con partidos, gobiernos o gobernantes corruptos. Esta iniciativa no persigue hacer una valoración del pacto presupuestario del PNV con el partido del Gobierno, pacto que ya fue rechazado por la mayoría del Parlamento vasco y la sociedad vasca. Esta iniciativa busca que lleguemos a un consenso político básico e indiscutible. Con gobiernos y partidos corruptos hasta el tuétano no se puede negociar ni llegar a acuerdos, porque eso nos hace corresponsables de que permanezcan en el poder, destruyendo la legitimidad de las instituciones, socavando la democracia y, lo que es peor, ofreciéndoles impunidad en sus tropelías. Desde que registramos esta iniciativa a principios de junio hasta el día de hoy, se han multiplicado las noticias que avalan las acusaciones y opiniones que estamos defendiendo y que hacen inaceptable el mantenimiento del Partido Popular y de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España. En nuestra moción instamos al Gobierno del Estado a habilitar los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan exigir responsabilidades políticas a sus representantes por las actuaciones y por la gestión política del Gobierno, someterse a un ejercicio democrático de rendición de cuentas ante la ciudadanía, ante la opinión pública y ante el Congreso de los Diputados, para que respondan por el deterioro de las instituciones públicas del Estado. Comprometerse a impulsar un amplio debate social dentro y fuera del Parlamento sobre la situación crítica que enfrenta nuestra democracia y las principales instituciones públicas del Estado. Impulsar mecanismos de responsabilidad política de continuar tal situación de excepcionalidad democrática y emergencia social. Y, en segundo punto, las Juntas Generales solicitan la dimisión de Mariano Rajoy y su Gobierno. Me han parecido interesantes las dos enmiendas que han presentado tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco, aunque hay algunas apreciaciones que no sé muy bien cómo creen que se pueden llevar a cabo.
cabo, sin esa posibilidad de exigir responsabilidades políticas a los representantes públicos por sus actuaciones. El punto tercero del Partido Socialista habla de renovación democrática, política e institucional, y voy a escuchar con sumo interés cómo creen que se puede llevar a cabo esa renovación. El Partido Nacionalista Vasco habla de transparencia, equidad, respeto, honradez, justamente lo que no ha habido. ¿Cómo asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir o no siga ocurriendo? El punto tercero del Partido Nacionalista Vasco es muy similar al del Partido Socialista. Y el punto 4, el presidente del Gobierno dé cuenta de la financiación irregular de su partido. Y si no sabe nada o no le consta, como a los 4 ministros que desfilaron hace 2 semanas, Arenas, Acebes, Mayor Oreja y Rato, del caso Gürtel, y que negaron todo. Para terminar esta intervención, les quiero dejar una pregunta sobre la mesa a todas y todos ustedes. ¿Se puede, se debe, es aceptable éticamente pactar con gobiernos y partidos corruptos? Espero su respuesta. Eskerrik asko, señor.